que estaremos llevando a cabo y analizando es revelaciones. Y le puse revelaciones al tema para no ponerle Apocalipsis, porque si la gente ve Apocalipsis se espanta. ¿Sí? Porque ahora la palabra Apocalipsis para nosotros, ¿qué significa? ¿Cómo? El fin. ¿Qué significa? La gente, ¿qué entiende por Apocalipsis? Es el Apocalipsis. Destrucción. Amén. Entonces ya la gente dice, el libro de Apocalipsis me da miedo, sueño, me da pesadillas. Sin embargo, Apocalipsis debemos entender que la palabra es una palabra que ha sido muy mal entendida. Se le ha relacionado con temor, con angustia. Sin embargo, Apocalipsis no tiene nada que ver con temor. Tampoco tiene nada que ver con tragedia, que es un sinónimo. Apocalipsis es sinónimo de tragedias, de desolación. Con esto se le relaciona a Apocalipsis. Y queremos hacer notar algunas características del libro de Apocalipsis, el cual es una epístola, el cual es una profecía que nos ayuda a obedecer el mensaje de Dios. Cuando hablamos de epístola, Apocalipsis es una epístola. ¿Qué estamos diciendo? Apocalipsis es una carta para comenzar. Amén. Es una carta. Si lo mencionamos libro porque es una carta demasiado larga. Pero Apocalipsis es una epístola, como la epístola a los de San Pablo a Timoteo. ¿Por qué es una epístola? Porque es una carta que el apóstol Juan envió, una carta como una carta algo especial, porque era no una única, sino era como una circular. ¿Por qué? Porque iba dirigida a 7 iglesias. Amén. Iba dirigida a 7 iglesias. Todas las demás llevaba nombre, vamos a decir así, nombre y apellido, de a quién iba dirigida. A la iglesia en Éfeso, en Esmirna, amén. Y empieza a detallar la palabra de Dios, a quién iba dirigida esta carta. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en el libro de Apocalipsis, debemos de saber que sí es una profecía, pero no es un libro de todo profecía. Es un libro que tiene que entenderse también lo que significa la palabra profecía. Porque la palabra profecía para muchas personas, ¿qué significa? Predicción. ¿Sí? La predicción del futuro. Las profecías de Nostradamus, las profecías de los aztecas, las profecías de la Biblia. La gente solamente conecta profecía con predicción del futuro. No. Cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando hablamos de la profecía de Dios, estamos hablando, utilizando la palabra profecía, pero debemos entenderla no como predecir lo que viene, sino proclamarlo. Es muy diferente, porque Dios no está prediciendo lo que viene, Dios está proclamando lo que viene. Hay mucha diferencia. Dios está diciendo, va a venir esto, va a hacer esto, va a pasar esto, pero no está nada más viendo a ver si, como los que están tratando de adivinar y decir desde antes a ver qué va a pasar, y hay ciertas probabilidades que no pase. No, Dios no está hablando de probabilidades, Dios está proclamando. La profecía bíblica es una proclamación. Así que no nos metamos nosotros en la cabeza a pensar que profecía es solamente de futuro, predecir las cosas que no, es proclamar. Ahora, ninguno de ustedes ni yo podemos hacer ese tipo de cosas porque no somos Dios. El único que puede proclamar es Dios, porque Dios todo lo sabe. Amén. Entonces, Él proclama.
y dice, va a hacer esto. Entonces, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, no nada más estamos, como muchas personas lo toman y están pensando que nada más está hablando de puras cosas del futuro y puras cosas catastróficas. No. El libro de Apocalipsis, que es una epístola, vuelvo a repetirlo, es una carta circular para 7 iglesias. A cada una le manda a decir, como un papá le dice a un hijo, mira hijo, tú esto, tú lo otro, tú aquello, y a cada uno lo conoce y empieza a decirle. Vamos a ver entonces que Apocalipsis no significa tragedia, no significa cosas desastrosas. Apocalipsis significa revelación. Abramos nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis, en el libro de Revelaciones, pero como a nosotros se nos quedó, ¿verdad? Lo de nada más Apocalipsis y no ponemos nada en nuestra mente en revelación, sino solamente nos atrae y nos jala Apocalipsis, mal interpretada la palabra, pues ya la gente nada más está pensando en puro desastre y por eso todos dicen es el Apocalipsis o es apocalíptico, la expresión, ¿verdad? No, es algo apocalíptico. ¿Y de qué estás hablando? Puro desastre. Entonces la gente mira al libro de Apocalipsis como puro desastre. Sin embargo, no es así. Me encantó, estaba yo leyendo para mi tema y encontré la introducción al libro de Apocalipsis y todo. Este es un bosquejo, hermanos, que tomé de esta introducción al Apocalipsis y me pareció interesante para que cada uno de ustedes cuando lea el libro de Apocalipsis lo lea de la manera correcta, porque todo mundo va buscando colores, todo mundo va buscando numerologías y déjenme decirle que dicen, es que la numerología lo usaban los judíos también. Sí, pero hay que ver qué tipo de influencia tenían ellos también en esos tiempos. Acuérdese que el cristianismo ha tomado muchas cosas del mundo. El judaísmo también los tomó en su momento. No se duerme Satanás todo el tiempo. Al cristiano, dice, ¿qué significa este animal? ¿Qué significa estos ojos que tiene ahí? ¿Y que por qué cara de león y cara de águila? ¿Y por qué esto? La gente se va más buscando significados cuando no entiende lo importante. Entendamos cuál es el tema de esta carta. Amén. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué se escribe Apocalipsis? ¿Cuál es el propósito? Y eso es lo que hoy quiero que nosotros analicemos. Y cuando leamos el libro de Apocalipsis y lo leamos más seguido, no nos atoremos tratando de descifrar cuántos ojos y por qué significa y qué significado tiene y buscando numerología. Vea el tema, de qué se trata, qué quiere Dios enseñarte con esto. Amén. Dice, para comenzar, comencemos con la introducción al libro de Apocalipsis. En el capítulo 1, verso 1. ¿Llegó ahí? Dice, ¿cómo comienza leyendo? Amén. La revelación de Jesucristo. La palabra revelación significa Apocalipsis. Amén. La revelación de Jesucristo. Apocalipsis de Jesucristo. ¿Está hablando de desastres? No, está hablando de lo que Jesucristo está revelando. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios. ¿Recuerdan que Cristo dijo que solamente Dios sabe todas las cosas, Dios Padre, y que Él tiene solamente Él, nadie lo sabe? Algunas cosas están hechas solamente para el momento que Dios diga. Y aquí dice la Biblia que Dios Padre las reveló a quien había ganado con su sangre preciosa el derecho
Amén. A ser Señor y Cristo. Amén. A Él Dios revela a su Hijo los planes, las cosas, lo que tiene que decir. Y dice la palabra de Dios, o Juan escribiendo aquí, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar ¿a quién? A sus siervos, a sus hijos, a la iglesia. Las cosas que deben de suceder pronto. Entonces, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, tenemos que entender el tema, porque si usted no entiende el tema, malinterpreta todas las cosas, como mucha gente que anda leyendo la Biblia nada más para saber y hacerse el muy docto, anda hablando cada cosa, nada más para decir algo diferente. Y hay tanta gente que le encanta oír cada cosa extraña que pues ahí anda detrás de ellos. Y sí, es un gran orador del Apocalipsis. Pero lo único que la gente anda buscando es que le hablen de cosas extrañas. ¿Y el tema? ¿Y el tema? El tema aquí es la revelación que Dios trae. Dios Padre trae a su Hijo para que su Hijo se la revele a su iglesia. Y usted va a ver el tema a las 7 iglesias. Amén. Y ya lo hemos predicado en otra ocasión. O donde se habla de conocimiento. Yo te conozco, conozco tus obras, sé que dices que vives, pero tú estás. Amén. Entonces, lo que viene, eso es lo importante, los temas que hay, ¿de qué trata? ¿De qué trata? ¿Qué va? No nos atoremos nosotros con los colores del mar, y que si es de cristal, y que como el zafiro, y como el jade, y toda la gente empieza a decir, pues el jade, que el jade simboliza esto, y empiezan a decir, y mucha gente anda haciendo ahí con los famosos milagros de las piedras, curando con las piedras, y amados hermanos, la gente empieza a buscar tantas cosas, que lo único que logra es, o más bien Satanás logra, es desviar a las personas. El tema es importante, porque si no entendemos el tema, no va a servir de nada leer la palabra de Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Algo importante, cuando nosotros estamos viendo el libro de Apocalipsis, entendamos, fue escrito para unas personas directamente, para una audiencia en su momento en que fue escrito. Esa audiencia estaba sufriendo de persecuciones. Nerón, los años 60, Dionisiano, los años 90. Más tarde, Diocleciano, los años 300. Esos emperadores romanos tiranos perseguían a los cristianos, buscaban acecharlos, buscaban destruirlos. Hay tanto en la historia para que ustedes puedan leer y conocer del sufrimiento de los cristianos, que ya hoy, estos tiempos de la vida de los cristianos de hoy, que si no tienen carro no son hijos de Dios, y si no tienen casa no son hijos de Dios, pues yo no sé dónde quedan. Porque ahora resulta que necesitamos una buena estampa para poder decir, somos hijos de Dios, hijos del Rey. Cuando nuestros hermanos se la pasaban huyendo, se la pasaban desesperados, hambrientos, en la cárcel, enfermos, amén, y se sentían contentos, felices de ser hijos de Dios. A ellos esta carta va de parte del apóstol Juan, directamente de Dios para ellos. ¿Para qué? Para animarlos, para reconfortarlos, para darles esperanza. Por eso es que él empieza diciendo aquí, esto viene de ese Cristo al que nosotros predicamos, en otras palabras. Ese Cristo que no está muerto,
ese Cristo que está vivo y el cual está sentado a la diestra de Dios Padre, y Dios le ha manifestado a él todas las cosas. En otras palabras, nuestra fe no está muerta, no seguimos a un muerto. Seguimos a alguien que murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Pero que tampoco nos ha abandonado. Que está con nosotros. Él está dándonos una prueba de que Dios está vivo. O en otras palabras, Cristo Jesús está vivo y está atento de las necesidades de su iglesia. Y dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios, dice el verso 2, y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Por qué? Porque a Él se le permite, a Cristo Jesús, el Cordero de Dios, se le permite abrir los sellos. Amén. Las cosas que Dios tiene ocultas, solamente Cristo Jesús tuvo o tiene la oportunidad de abrir los sellos. Nadie más. Cuando leemos Apocalipsis es lo que leemos, amén. Dice que Juan lloraba porque nadie podía abrir el libro. Pero le dijo un ángel, no llores, aquí está el león de la tribu de Judá, amén. Y él dice, abrió el sello el Cordero de Dios. Entonces, a él se le dio todas estas cosas. Y Juan, al darnos Apocalipsis, nos está dando a nosotros testimonio de la palabra de Dios. Dice el 2, el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ahora, cuando tú lees el libro de Apocalipsis, no podemos perder de vista el verso 3 que dice, bienaventurado el que lee. Así que hay aventuranzas. Pero cuando leemos el libro de Apocalipsis, dice la Biblia que tenemos que bienaventuranza. Amén. Por eso es que Satanás ha echado tanta mentira sobre el libro de Apocalipsis que la gente no lee Apocalipsis. Y nosotros los predicadores tampoco predicamos mucho sobre Apocalipsis. Porque cuando predicamos Apocalipsis, la gente solamente quiere oír que yo les empiece a dibujar muñequitos medios raros, naves raras, y que les hable de puras cosas raras. Porque voy a predicar sobre Apocalipsis. Entonces uno dice, mejor no predico. Pero está uno evitando predicar de cosas bienaventuradas. ¿Es que dice? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y está hablando directamente el apóstol Juan de este libro de Revelaciones. Amén. Acuérdense que es una carta. Bienaventurado el que lee esta carta. Bienaventurado el que oye esta carta. Así que el libro de Apocalipsis, sabiéndolo leer correctamente, sin andar volando nuestra imaginación curiosa, de andar queriendo irnos por las ramas en lugar de entenderlo, es beneficioso para nosotros. Y tenemos que leerlo porque trae bienaventuranza. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Si tú lees para guardar, bienaventurado. Amén. El problema está, y lo vuelvo a remarcar, que la gente no lee Apocalipsis y mucha gente no quiere ni leer la Biblia para guardarla. Las leen solamente para conocerla o para sentirse que tienen cierta capacidad de entendimiento y demostrarle al otro que ellos sí saben. ¿Cuántos años tienes tú como cristiano? No, pues tantos, 20, 30. No, tú sabes lo que significan es las cuatro bestias ahí que están en el Apocalipsis, los 4 seres esos raros que están ahí. No, pues sabes, fíjate que esos son esto y eso, y se empiezan a dar una explicación que sacaron de por ahí.
Pero pregúntale cuánto han leído para guardar. Amén. Entonces, el libro de Apocalipsis no es para saber todas esas cosas. Es para guardar todas esas cosas que Dios ha dejado para nuestro conocimiento y para nuestra revelación. Entonces, vamos, Apocalipsis es una revelación. Amén. No es un desastre. Tampoco es un desastre de revelación. Perdón, digo, no es una revelación de desastre. Amén. Es una revelación. Hay errores. A la mitología, semidioses, dioses peleando contra los dioses, dioses peleando contra los hombres. Y ahí están ellos. Y muchos piensan que cuando nosotros vamos a Apocalipsis, pues también es lo mismo, ¿verdad? Los ángeles peleando contra los hombres peleando contra Dios, Dios destruyendo a los hombres, mitología. Se piensa que son puros desastres, decíamos, pero sin embargo Apocalipsis es esperanza al Hijo de Dios. Porque vuelvo a repetirlo, cuando se escribe el libro de Apocalipsis, había mucho sufrimiento en el pueblo cristiano, mucha persecución, la gente viviendo en catacumbas, apenas teniendo poquita luz por ahí del día, comida, sufriendo de a veces humedades en esos lugares, enfermedades, gente millonaria, muy millonaria, pudiente de la alta sociedad, perdiéndolo todo, porque eran cristianos y pudiendo vivir cómodamente en su lugar, de su casa, su hogar, vivían en las catacumbas. A ellos llega este mensaje de Apocalipsis diciéndole, Cristo está sentado a la diestra de Dios, pero tiene cuidado de sus hijos. Amén. En otras palabras, no están solos. Así que Apocalipsis significa o es una revelación de esperanza que Dios trae a sus hijos. No es causa de temor. El significado de la palabra Apocalipsis significa, otra vez, vuelvo a decirlo, develar, revelar las cosas. Y lo que se revela en Apocalipsis es el conocimiento pleno de Dios para con su pueblo y el cuidado que Él tiene de su iglesia. Nuestro Dios no se oculta. Él se revela. Él se muestra. Es una revelación no del diablo, no de las guerras, no de los animales, esos que parecen alacranes con cara de humano y greñas así de cabello largo como de mujer, con cola de alacrán y que pican. No son de la ramera, no son revelaciones del dragón. Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. Amén. Pero la gente, no quiero usar morbo, no quiero utilizar la palabra morbo, pero en su morbo andan buscando más bien leer Apocalipsis, buscando que se trata de cosas raras. Apocalipsis se trata de Jesucristo. Amén. ¿Cómo comenzamos leyendo? De Jesucristo. Apocalipsis se trata de Jesucristo. No se trata del anticristo. No se trata de cualquier otra cosa. Muchas veces el error grande es andar buscando significados, equivalencias de algunas formas, de algunas figuras, de algunos colores, de algunos números, no siendo necesario, porque la Biblia, el libro de Apocalipsis dice lo que tiene que decir. Leía algo, un consejo que nos daban y nos repiten a todos. No diga que algo es simbólico cuando ahí no te dice que es simbólico. O sea, no le pongas que es simbólico
si ahí no te dice que esto es simbólico? Si lees mesa, es mesa. Significa mesa. No le busques otra cosa, no tiene otro significado, es una mesa. A menos que en el contexto o en la forma de lo que está ahí diciéndotelo, veas que es simbólico. ¿Cómo lo encuentras? Cuando tú lees y lees la escritura que dice, y su rostro era o es como de llama, como una llama. ¿Qué te está diciendo? ¿Que es llama o es como una llama? ¿Ya? Una llama de fuego. Como llamas de fuego. La misma lectura te está diciendo que no es una llama, que es como una llama. No te está diciendo que es lumbre, te está diciendo que es como una lumbre que no permite ver al rostro, ves solamente resplandor, punto. Pero la gente lee Apocalipsis o se va en un extremo o al otro. Todo simbólico. Vámonos, para acabar pronto. ¿Para qué navegamos y nos quebramos la cabeza? Todo simbólico. El otro dice, no, todo literal. Bueno, sí, resulta que en la Biblia hay cosas simbólicas. Pero mientras a mí no me diga que es simbólico, es literal. Amén. Se lee como está, es literal. A menos que la lectura me haga ver que es simbólico, entonces es simbólico. Ese es simplemente el método de poder leer la palabra de Dios. Y no andarle buscando tantos significados a las cosas. Porque ese es el problema que se metió el pueblo de Israel, el pueblo judío, por andarse metiendo en la numerología, en tantas cosas. Es que el 7 significa tal, el 3 significa tal, el 6 significa tal, incompleto, ¿verdad? El 7 perfecto y empiezan a darle significados. Está bien. Pero el problema está que se hace tan grande aquello, porque pues la gente se enfada de estar escuchándome todo el tiempo, que el 7 es perfecto, que el 6 es imperfecto, y empezar a hablar de más números. Tengo que seguir hablando con los demás y luego tengo que empezar a juntar números, sumarlos y decir, y se empieza uno a meter en cosas fuera de lo que es el plan de Dios. Y es cuando todo se pierde. Jesucristo no es simbología, Apocalipsis no trata de simbología, no trata de equivalencias, de significados de cosas, trata de Jesucristo. Ese es el tema principal cuando usted lea Apocalipsis, Jesucristo. ¿Qué quiere Jesucristo enseñarme? Apocalipsis sí nos habla del futuro. Claro que habla de cosas del futuro. Pero no es un libro futurista. En otras palabras, no se dedica a hablarnos del futuro como la gente piensa que su tema principal de Apocalipsis es hablarnos de las cosas del futuro. No, el libro de Apocalipsis, el tema principal es hablarnos Dios tiene por nosotros a través de Cristo Jesús y todo lo que Cristo Jesús hace a favor de su pueblo, de su iglesia. Así que el tema no es el futuro. Es cierto que dice la Biblia que hay eventos que ocurrirán pronto. El cristiano vive en una tensión y ese es el tema. Algunos de ustedes irán a la cárcel. Muchos de ustedes sufrirán muerte. Pero el que tiene oído, oiga, el que venciere. Son las lecturas que tenemos, amén. El que venciere, le daré la vida eterna. El que venciere, heredará esto. Algunos de ustedes pasarán por estas situaciones. Y amados hermanos, lo que está diciendo el libro de Apocalipsis es que Dios nos conoce y sabe que la vida de su iglesia es de tensiones, es de problemas, es de situaciones difíciles, pero que sepan que Dios está con nosotros, pero que tenemos que vencer. Hay otra iglesia, me parece que es la de Tiatira, no recuerdo bien, que le dice, te he abierto una puerta, porque aunque eres débil, porque eres débil, dice, pero
le decía que ama a Dios. Dice, ha abierto una puerta a la cual nadie va a cerrar. En otras palabras, está hablando Dios. Yo conozco que no eres tan fuertote para vencer, pero ¿sabes qué? No te preocupes porque estoy tanto con los fuertes como también con los débiles. Y a ti que eres débil, te ha abierto una puerta. En otras palabras, ¿qué me está diciendo Dios? Que todos tenemos oportunidad de vencer. Porque Dios conoce nuestro problema y Él dice que ninguno de nosotros podemos ser tentados más de lo que podemos soportar. Amén. Todo eso leemos en Apocalipsis, pero la gente no lo quiere ver. La gente anda buscando muñequitos. La gente anda buscando otras cosas. Apocalipsis nos habla o es una revelación de que el cristiano, su vida, es una vida de tensiones, temas, de situaciones difíciles. Por eso en este tiempo, vuelvo a repetirlo, el mensaje de la prosperidad y el mensaje de que todo te irá bien y el mensaje de que decláralo y ya lo tienes y bendice aquí y anda bendiciendo por todos lados para que todos muchas bendiciones y al cabo después todas se te regresen a ti. Pues mire que ese tema no encaja aquí. Si nos enseña que el cristiano vive una vida de tensión, vive una vida de problemas, pero que ahí está la mano de Dios. Amén. Nos habla de sus 7 espíritus que están sobre toda la tierra. Diciendo, Dios está sobre todas las cosas. Nos habla de los candeleros. Amén. Más adelante usted ve y dice, había 7 candeleros frente al trono de Dios. ¿Y qué le dijo? Dice, ¿y esos candeleros? ¿Quiénes son esos candeleros? Representan las iglesias, las 7 iglesias a las cuales les escribió la carta. ¿Para qué son los candeleros, hermanos? Porque Dios dice que nosotros somos luz. Amén. Personalmente, cada uno de nosotros somos luz. Dice la Biblia que no se prende una lámpara y se pone debajo de la mesa, sino se pone encima. ¿Para qué? Eso es lo que somos nosotros. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Por eso es que en el libro de Apocalipsis aparecen candeleros y representan una iglesia. Otra iglesia a la cual iba enviada la carta. Diciéndonos, no te olvides, iglesia local, tú eres luz para las gentes. No estamos nosotros para recibir de las gentes sus filosofías, su modo de vivir. A las gentes lo que ellos quieren para seguir viviendo en su pecado. Somos luz para ellos. Y eso es lo que se está perdiendo muchas veces. Y el libro de Apocalipsis nos lo recuerda. Son lámparas. Las iglesias somos lámparas. Aquí, León de Judá, somos una lámpara. La iglesia de mis hermanos, donde ellos van en internet, allá en donde quiera que vayan, son lámparas. Amén. Y cada uno de nosotros somos lumbreras también. Tenemos que mantener nuestra vida en ese sentido. Y Apocalipsis todo esto trae, pero la gente no lo quiere ver. Apocalipsis nos muestra entonces una vida de tensión para hoy, para mañana y para el tiempo que viene. Nosotros vivimos una vida siempre dispuesta o debe ser una vida dispuesta, preparada, porque dice la Biblia que tomemos de toda la armadura de Dios. Amén. Y dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dígame cómo es la vida de usted. Mi vida, si anduviera un león por ahí rondándonos cerca. Yo no sé cómo iba a andar usted de contento y feliz y todo. No, qué cosa, anda uno, qué cosa, ¿por dónde brinca? Trajeron un león aquí a la iglesia, se le soltó. Uy, no, olvídese. No, ya estamos aquí, que no venimos ni que nada.
Porque Satanás anda buscando cómo devorarnos rápido. Sin embargo, el libro de Revelaciones, esto es lo que nos enseña, una vida transformadora, no un letargo adormecedor de, es para el futuro. Apocalipsis es para el presente. Se lo escribió a aquellas personas y es válido para nosotros porque vivimos en las mismas situaciones. Amén. Hay persecución, ahorita no hay de gobierno para nosotros, pero espérese tantito, al rato. Tercero, Apocalipsis no es un libro para curiosear. Apocalipsis o el libro de Revelaciones no es un libro para curiosos. Por eso es que está lleno de un montón de gente que también les enseña curiosidades. Apocalipsis es un libro para obedecerlo. Y si usted y yo no estamos dispuestos a obedecerlo, perdemos nuestro tiempo y Dios nunca nos va a dar tampoco entendimiento. Porque no vamos con humildad, no vamos con amor, no vamos con deseo de obedecer la palabra de Dios, simple curiosidad. Es que, el Apocalipsis, las iglesias, el tema de que yo conozco tus obras, el otro que dice, compra colirio, yo tengo colirio para tus ojos, para que veas, ponte, úntate. A una ciudad que se dedicaba a vender algo, que vendían medicina y tenían ese cuidado, muy creídos. Dice, no hombre, ponte el colirio que yo te voy a dar para que veas. No, pero eso a mí no me interesa. No, yo sigo igual. No es para curiosos, hermanos. Y por eso mucha gente no entiende nada de Apocalipsis, porque son puros curiosos. Es para gente que quiere obedecer la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis se comete el grave error de muchas personas que lo quieren utilizar para hacer cálculos, para hacer pronósticos, para empezar a ver qué tanto andamos. Ya Cristo ya mero ya viene. Y la Biblia dice que nos preparemos todo el tiempo. La Biblia dice que todo el tiempo estemos preparados. No dice, espérate para ver cuánto tiempo falta que Cristo venga para que te empieces a preparar. Y mucha gente solamente lee Apocalipsis para hacer cálculos y empezar a calcular, a ver, no, pues está tal tiempo, sí, es posible. Y empiezan los pleitos. No, el milenio. El milenio es algo simbólico, eso no es verdad. Y otro, no, el milenio es literal. Y yo soy literalista en ese aspecto. Y otros dicen, no hombre, el milenio, ya estamos, eso es ya es algo simbólico, ya desde que Cristo vino y implantó su reino y ya estamos. Pues para el reino de Cristo con este desastre. Y empiezan las discusiones. Pero ¿y si es literal? Si es simbólico, ¿por qué no mejor me pongo a pensar? En lugar de estar discutiendo en algo que no me beneficia, ¿por qué no me pongo a pensar mejor en que me limpie mis ojos para que vea? ¿Por qué no me pongo a pensar mejor de que es posible que vaya hasta la muerte, pero que no me preocupe que Dios me va a resucitar? ¿Verdad? Ahí sí ya no nos interesa y nos llegan las enfermedades y bien doblados. Si nos llega la muerte, no, pues vámonos, que yo cristiano era. No, olvídate con esas cosas, no. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios para obedecerla, entonces sabemos que si rechazamos a Cristo Jesús, estamos rechazando grande oportunidad. Y tal vez nunca fuimos cristianos. Solamente fuimos de esos que nada más corremos a Cristo cuando necesitamos algo. Es para obedecer. No es para divisiones. No es para hacer pleitos y decir, no, si yo tengo la verdad y esto. No es para hacer dinero y hacer ventas y hacer libros y sacar algo nuevo y para que la gente compre y pues hay que venderle un buen título. Porque si no, algo nuevo. No se trata, no es para eso el libro de Apocalipsis. Entonces decimos, es para obedecer. Es una carta. Tiene vigencia ahora como la tuvo anteriormente. Está escrito a personas de carne y hueso. Amén. Esta carta es para usted. Y dice la palabra de Dios que usted será bendito. Amén. Si lee,
Dice el 3, el que lee, y si no sabe leer, dice, bueno, no dice que si no sabe leer, ¿verdad? Pero dice aquí, se entiende. Y los que oyen la palabra de esta profecía, si no lees, pero pues si la oyes. Y los que guardan, amén. Y los que guardamos, tenemos bienaventuranza. Es una profecía, es un término muy mal manejado, decía hace un momento. Y es importante que nosotros sepamos que siendo una profecía, es una proclamación, no es un pronóstico. Amén. Apocalipsis no es un pronóstico, vuelvo a repetirlo, es una proclamación, porque Dios dijo y será hecho. Amén. No son cálculos matemáticos, no son pronósticos ¿cómo se le llama a la ciencia de los cálculos? No, a la otra, lo que hacen hoy, hay un estudio en la escuela, cuando se hace un 100% de esto, 100% de las personas. Estadísticas, amén. No se va por estadísticas, gracias hermana. Y más o menos calculando que por estas situaciones, Dios que conoce esto y está calculando que va a pasar. No. Dios dice. Esa es la profecía. Entonces no es ningún pronóstico. Quitémonos de nuestra mente esto que se nos pegó como chicle de pensar que la profecía es estar pronosticando. No son pronósticos, y menos ni deportivos ni del tiempo tampoco. Entonces es una proclamación, es un llamamiento ético al pueblo de Dios para que busquen a Dios. Amén. Así que si tú y yo no nos acercamos con el propósito de cambiar nuestro modo de vivir, si no nos acercamos para oír palabra de Dios, para cambiar, para renovarnos, amados hermanos, estamos perdiendo el tiempo, porque nosotros tenemos que entender que es un llamamiento al pueblo de Dios para que le busquen. Amén. Abres tu Biblia, la abres para buscar a Dios, para tomar consejo de Dios, no para que vengas con otro sutano de tal y te pongas a pelear con él, porque la palabra de Dios no es para eso. Decía un hermano, ni siquiera estudiamos la palabra de Dios para ganarle a otro. Bueno, ni siquiera para convencerlo. Ni siquiera. No es nunca mi intención pararme aquí para convencerlo a usted. Nada más me paro aquí a proclamar. Proclamo la palabra de Dios y Dios y usted sabrán qué hacer. Amén. No debe ser nunca mi intención tratar de convencerlo. ¿Por qué? Porque entonces empieza usted a decirme una cosa y yo la otra y empezamos y una discutidera y no pasa nada. Y sí, a lo mejor pasa que le gano. Pero ¿y qué tal si me dan la sorpresa y me gana también usted a mí? Con su argumento. Y ya, salió un ganador y un perdedor. ¿Y dónde está nuestra vida espiritual? Apocalipsis no es para eso. Apocalipsis es un llamamiento ético al pueblo del Señor a servirle, a amarle, a entregarse como debe de ser. Amén. Vuelvo a repetirlo. Lea usted Apocalipsis y va a encontrar que Dios nos conoce. Va a encontrar el control de todas las cosas, aún del mismo Satanás. Va a encontrar que aunque Satanás pelee y sus ángeles a él, Dios tiene su momento, su tiempo y su forma, no la mía. Va a encontrar que Dios es eterno y pues yo me voy. Dios dice pronto, pero pues el pronto de Dios es espérame tantito, porque yo me muero. Amén. El pronto de Dios no es el pronto nuestro. Un día le voy a preguntar a Dios si tiene microondas allá en el cielo. Cuando me muera ya les aviso, ya les digo, ¿saben qué? Acá no hay microondas o si hay microondas. El propósito, hermanos, del libro de Apocalipsis. Hemos entendido que Apocalipsis es para obedecerlo. Amén. Es una profecía.
Pero hay algo importante. Hay una bienaventuranza. El propósito es obedecer porque hay una bienaventuranza. Amén. ¿Qué tanta aventuranza hay para los hijos que obedecen a sus padres? ¿Cuál es la aventuranza? Que se alarguen los días de vida, ¿verdad? Sobre esta tierra. Bueno, para el que lee el libro de Apocalipsis, para el que oye, para el que lo pone en práctica, hay bienaventuranza. Amados hermanos, dispongámonos a obedecer lo que Dios nos manda a hacer en un mundo conflictivo, en un mundo desafiante. Desafiante porque nos pone tantas cosas que nos desvían de la realidad, que nos desvían de lo que realmente tiene valor. Yo estaba hace 2 días diciéndole a mi esposa que había soñado un sueño, tenía un sueño, donde yo estábamos viviendo en una casa que ya la habíamos pagado, ya era nuestra, y que mi esposa dice, la cambió por una casa de un vecino que estaba frente a la nuestra. Y cuando la veo, me paro ahí y veo, wow. No, empecé a mirar todo bien bonito, albercas, playas, todo bien lindo, bien todo. No, pues nada que ver con mi casa, ¿verdad? Pero no estaba pagada. Cuando empecé a mirar, tenía que compartirlo con otros vecinos, parecía que estaba pegada con todos y todos con ella, todos juntos. La alberca pues no era mía, era de todos. Mi casa no estaba completa, estaba arriba y luego tenía un cuarto abajo, pero ya lo demás ya no era mío, así que estaba como quien dice, pues no muy adecuada. Tenía que salir para entrar al otro cuarto. Le decía no estaba pagada, y cuando después empiezo a mirar, pues las otras que estaban pegadas ahí eran de madera, estaban cocinando en el piso, en la alfombra, con electricidad. Decía yo, no, pues a qué hora se incendia todo esto, y estaba viendo entonces, empecé a descubrir que lo bonito que yo había visto al principio, realmente en el background, realmente en todo lo que había detrás de todo ello, estaba espantoso. Amados hermanos, muchas veces nosotros cambiamos lo que ya tenemos. Tenemos una vida eterna en Cristo Jesús y lo cambiamos por cualquier basura. Pero claro que Satanás no es tonto. Si él no es el cuernudo que ustedes y yo, y el que sale y espanta. Satanás dice la palabra de Dios que se viste de ángel de luz. Es astuto. ¿Usted cree que nos va a ganar él espantándonos? Eso sería, ni el peor de los negociantes haría esas cosas, hermano. Como por ahí dice no hables mal de tu camello, porque si no nadie te lo compra. Un hombre que compró un camello según muy bueno a un árabe y le dice, no, este camello pasa sin tomar agua tantos días y carga no sé qué tanto, y no, pues se lo compró, aquel sin saber de camellos, y cuando lo agarra el pobre camello torcía las patas y todo, no servía para nada, y se va gritándole, ¡ey, este camello que me vendiste no sirve! Este camello que me vendiste está muy enfermo, este camello, y se regresa que le dice, no hables mal de tu camello, porque si no nadie te lo compra. Porque ya era de él, ya lo había comprado, y hablando mal, dice, ¿quién te lo va a comprar? ¿Usted cree que Satanás va a venir y nos va a decir que tiene cosas feas? No. Él va a tratar como lo ha hecho todo el tiempo. Va a querer atraer hacia ellos, y cuando nos veamos, pues ya hicimos cambio, ¿verdad? Y ahora sí, ¿ya qué? Ya dejé mi casa que ya era mía. Y era donde estoy viviendo. Dios mío, qué desastre. Eso es lo que hace Satanás en nuestras vidas, pero Dios nos da revelación para el que quiera recibirlo, para el que tenga oídos y que quiera oír, para el que tenga ojos, dice la palabra de Dios, y quiera ver.
no experimenten en cabeza propia. Aprendamos a experimentar en cabezas ajenas. Veamos, tenemos ojos para ver cómo Satanás ha engañado a tantas gentes, los ha destruido, y no caigamos también nosotros en la misma. Ese es el libro de Revelaciones, amados hermanos, y cuando leamos en esta manera. Apocalipsis no es para el más allá, nada más estar pensando en el futuro. Es mi presente, es mi tiempo también, así como lo fue para aquellas personas que lo leyeron por primera vez. Enseñando su voluntad para las personas. Y nos estaba diciendo, si tú vences, también serás parte del paraíso de Dios. Lean la palabra de Dios. Pero eso de vencer es primero. Amén. Entonces, por eso cuando usted empieza a querer llorar de que se está rajando, de que ya no quiere, antes de que se empiece usted a estar de llorón rajando, mejor dígale al Señor, Señor, perdóname y ayúdame y hazme más valiente. Amén. Hazme más valiente. Por eso dice la palabra de Dios que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos por rajones, por correlones. ¿Por qué? Porque solamente están esperando cosas materiales, cosas buenas, que todo le vaya bien. Porque si todo me va bien, soy tu hijo. Si no me va bien, ¿qué padre tengo? Apocalipsis es eso, enseñanza de todas estas cosas para que nosotros sepamos que Dios tiene muchas cosas buenas para nosotros. Es esperanza, no es estar viendo puro desastre. Nos quiere comunicar que Dios es el centro de este mensaje. El centro de Apocalipsis no es la bestia, no es el falso profeta. El centro de Apocalipsis es un Dios, Cristo Jesús, victorioso, que tiene poder y que nos cuida y que sabe cuidar de cada uno de nosotros. Amén. ¿Tienes problemas, tienes dificultades? Cristo Jesús puede cuidar de tu vida, puede cuidar de mi vida. Pero ¿qué tanto yo me dejo? Por ahí dicen, déjate querer pues también. Amén. No seas tan piqui, no seas tan quisquilloso, déjate querer también, deja que Dios te cuide, deja que Dios te ayude. Quiero invitarles para que cuando abran su Biblia, la abran con estos conceptos, para que cuando ustedes abran la palabra de Dios, sobre todo donde la gente busca andar buscando muñequitos, ustedes la busquen para recibir el consejo santo, el consejo bueno, el consejo que le va a ayudar a usted y a su familia. Y lo más lindo, por toda la eternidad. Cristo viene, dice ahí en el libro de Apocalipsis. Cristo viene pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y en otro dices que estás vivo, pero estás muerto. Pero ¿sabes qué? Aún tienes algunas cosas buenas. Dice, aún tienes algunas cosas buenas. Cuídalas, que no mueran. En otras palabras, amados hermanos, Dios en su palabra nos da tantos consejos. Y yo le invito para que cuando abra la palabra de Dios en el libro de Revelaciones, usted pueda ver a Cristo Jesús ayudándole a usted en su presente, en su momento, sea cual sea la situación que usted esté pasando. Dios siempre prometió estar con nosotros, pero la situación es, ¿tú quieres estar con Él? Nada más que para estar con Él hay que disciplinarnos. ¿O no? ¿Quieres estar con Él? Te tienes que disciplinar. ¿Se imagina? Sentados como burros a la mesa de Cristo Jesús ahí. Pues no, ¿verdad? Rebuznando y queriendo comer zacate y Dios invitándonos a algo ahí y decir, oye, espérate, edúcate primero. Amén. Eso es lo que Dios hace en nosotros, un cambio. Así como dice la palabra de Dios, como asnos. Yo dije burros, pero la Biblia dice asnos, que para el caso da lo mismo. Dice que palabras brusco, terco,
no quiere escuchar, no quiere atender, le das un consejo y mira, es que así, no, ten cuidado porque mira que sutano pasó por este. No, yo no soy sutano de tal. Ándale pues, dale pues. Y entonces, ¿qué pasa? Los destrozos de la vida. La palabra de Dios nos enseña que si queremos estar con Dios, tenemos que disciplinarnos, no importa qué tan montaraz sea. Tengo que disciplinarme y eso es lo que a mucha gente nomás no le cuadra de la palabra de Dios. Nomás no le gusta. Sí, yo amo a Dios, pero vivo como yo quiero. No se puede. A la mesa de Dios, si nos vamos a sentar con Él, se respeta. Amén. La casa de Dios, si vamos a vivir con Él, se respeta. Y Él dice, ven. El que quiera venir, venga. No lo echo fuera, pero se respeta. Y es ahí entonces nosotros empezamos a navegar, ¿qué no? Y empezamos a cambiar de vocabulario y empezamos a cambiar de mentalidad y empezamos a cambiar de acciones, empezamos a cambiar y empezamos a ser como Cristo es. Y ahí es el trabajo de cada uno de nosotros. Pero aquí está la palabra de Dios siempre diciendo que si vencemos, Él también nos dará muchas cosas preciosas en nuestra vida. Y muchos de ustedes han ido cambiando poco a poco. Hemos ido cambiando poco a poco y vemos nuestra vida cómo ahí va. No hemos terminado, pero ahí vamos. Dios nos bendiga y ojalá que la lectura del libro de Apocalipsis sea de grande bendición a sus vidas, si la leen de la manera correcta. Oramos. Bendito Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias por lo que tú eres en nuestras vidas, Señor, y gracias por lo que tú harás. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que quites de nosotros todos aquellos conceptos erróneos que tenemos de tu palabra. Y sobre todo, Señor, en los libros en donde nosotros reconocemos, Señor Dios, revelaciones, lo que conocemos como Apocalipsis. Padre, que podamos nosotros realmente entender que esto es para nuestro beneficio presente, para nuestra vida presente, para nuestros cambios, para nuestra renovación presente. No son para mañana, no son para el futuro. Padre, gracias, porque tu palabra nos enseña que el futuro, tanto de este universo como el nuestro, individualmente, está en tus manos, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por todas las cosas maravillosas que tú harás con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Nuestro hermano Burgos con nosotros para continuar.